Hola a todos, bienvenidos a Tierra Plana Rectangular, Pacífico, parte 2, anexo borrego se llama esto, porque vamos a ver información parcialmente borrega que vamos a decir, oye, esto es todo mentira, ya sabemos. Y por otro lado va a haber información secundaria que es como mejorcito. Y se acaba, esto es como un día viernes en ropa de calle, ¿cierto? El colegio se termina y ahora estamos más tranquilos y relajados y de ahí viene un... Bueno, al final voy a explicar. Entonces partimos con lo que me recomendó el canal JavaTP, de ir a buscar, ¿cierto?, al Capitán Nemo en el Nautilus. Y aquí encontré una ruta, ¿cierto?, tranquilo, nada que ver con el Pacífico, pero acá encontré algo que... sobre lo mismo, ¿cierto? O sea, está... dice que están en una fragata, no sé. Y dice que la fragata tomó dirección hacia el oeste. Bueno, será algunas de estas fragatas será. Yo en verdad no conozco mucho el libro ni nada, pero acá hay como una información. Ya, entonces dice, y pasó a la vista de las Pomotú, o sea, la fragata hizo acopio de carbón y pasó a las vistas... Primero la fragata tomó dirección hacia el oeste y se internó en los mares centrales del Pacífico, ya, o sea, venía de seguro del Atlántico, no sé. La fragata hizo acopio de carbón y pasó a la vista de las Pomotú, ya, eso es importante. Después explican lo que es las Pomotú, de las Marquesas. Bueno, las Pomotú son la isla, los atolones. Cruzó el trópico de Cáncer y se dirigió a los mares de China. Durante 3 meses no quedó sin explotar ni un solo punto desde las riberas de Japón hasta la costa americana y nada. O sea que pasó a la vista de las Pomotú, de las Marquesas, cruzó el trópico de Cáncer y se dirigió a los mares de China al tiro. Como que, ¿dónde está? Si pasaste al oeste del Pacífico y llegaste a las Pomotú al tiro, ¿dónde está el punto Nemo? ¿Dónde está el vasto océano, ¿cierto? Del esferoide ovalado. Las Pomotú son atolones y aquí entonces están unos niños en una clase que hicieron como una ruta de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿ya? Como de la historia. Un objeto largo fosforescente, esa no lo había visto. Más grande y más rápido que una ballena. Bueno, la cosa es que aquí, claro, aquí es donde hace el... se fijan que del océano Índico, o sea, del oeste, y giró al oeste y llegó al tiro a las Marquesas, a los Pomotú, ¿cierto? Como que también da una sensación de que hay menos mar. Ah, y aquí están diciendo que Yupanqui en 1465, pues, así como 30 años antes de que llegaran, ¿cierto? Habían ido, porque era todo nuevo, entonces nadie conocía nada y solamente unos caciques de la costa tenían acceso y nada más, ¿cierto? O sea, pero solo 30 años antes de cuando nos dijeron, ¿ah? No, mucho antes no, solo 30 años. Eso es como un poco la idea de estos tipos, ¿cierto? O sea, como vendernos esa pomada. Como si antes no hubiesen ido a cada rato. Lo vamos a demostrar después más adelante en las clases, pero había que mostrar esto como... Y aquí, bueno, aquí se pone más la versión que ellos niegan, ¿cierto? Que confirman la presencia. Esto es como la versión secundaria, porque hay dos teorías de cómo del Pacífico, o sea, de que si llegaron los mongoles por un lado o los incas por el otro, y de cómo se colonizó o se pobló, digamos,
los Pomotú, los atolones, ¿cierto? Y todo eso, y de ahí se extendieron hacia arriba, hacia Hawái, ¿cierto? Y entonces acá había ADN andino en la población de Rapa Nui alrededor de 1200, ya como un poco más osado el número, o sea, no 1460, así como 30 años un poquito, así como medio pacato, no, aquí ya por lo menos 300 años ya, ok, así como, de aquí estamos hablando ya, por lo menos de algo. Después yo voy a mostrar uno de 700 años antes de esto, una prueba. Lo que puede explicar que el camote, planta americana, llegara tempranamente hasta Nueva Zelanda. O sea, como que siempre estuvo la papa, ¿cierto? En la misma en América y en Nueva Zelanda. Eso puede explicar, ¿cierto? O sea, como que llegó antes la papa, entonces estuvo siempre, en verdad. No costaba nada trasladarla, la trasladan a cada rato. Y bueno, aquí entonces la misma arquitectura inca en Rapa Nui, ¿cierto? Ya como que los polinesios habían llegado a América antes. Dispersión biológica, esto es como importante porque plantas, semillas, incluso hasta animales podrían ser, como lo vimos ese el pingüino, ¿se acuerdan? Eso pasó ahora, en el año 2020, que un pingüino se trasladó y... Porque aquí es cierto que te empiezan a explicar que la papa se trasladó como se demoró 300 años en atravesar este Pacífico, ¿cierto? Del esferoide ovalado, porque es inmenso, entonces... Y luego tenemos un pingüino que atravesó ahora, el 2020 atravesó desde Nueva Zelanda hasta... No, el 2025 ahora, fue este año, o el año pasado lo más. Atravesó ahora un pingüino en Nueva Zelanda, ¿cierto? Llegó acá a Chile, a la Antártida, creo. O sea, a la Patagonia, creo. Entonces acá, claro, como el tema de los pollos. ¿Cómo llegaron los pollos? Si no, obvio que en embarcaciones, ¿no? Pero aquí llegó solo a Isla de Pascua, ¿cierto? O sea, esta prueba tampoco es como gran cosa, ¿no? No es que haya atravesado el pollo. eh, sí, llegó hasta Samoa y Tonga, ¿ya? ¿Viste? O sea, más todavía. 8000 kilómetros, eso está como inflado, ¿no? Porque eran 8000 hasta Nueva Zelanda, creo. De Chile a Nueva Zelanda, creo que eran. Y Samoa hasta mucho antes. No estoy seguro ahí, pero. No me acuerdo pero lo vimos en Pacífico eso. Ya no me acuerdo la cifra. Entonces James Cook, que ya está familiarizado con las cuentas de Charles de Brossé de grandes grupos de isleños del Pacífico que fueron expulsados de su curso en las tormentas y acabaron a cientos de kilómetros de distancia sin tener idea dónde estaban. Se encuentran en el curso de uno de sus viajes propios de un grupo de tahitianos naufrago que se había perdido en el mar en un vendaval y llevado a más de 160 kilómetros de la isla de Atiú. Cook escribió que el incidente de Atiú serviría para explicar mejor que las mil conjeturas de razonadores especulativos como las partes separadas de la Tierra. O sea, como estamos en un globo, entonces por eso es que
estamos acá en el Pacífico siempre todo el rato en el globo, ¿cierto? Y no hay los especulativos terraplanistas que creen que la Tierra de cuatro esquinas está sobre el sistema solar, ¿cierto? El vacío, y que hay bordes, ¿cierto? Esto es como cuando te dicen que donde te va a caer en los bordes, ¿cierto? Y te tratan de tontito, como un poco esa es la idea, ¿cierto? Cuando estuvo todo el tiempo en el continuo, ¿cierto? Sacando experimentos y, no sé, haciendo mediciones y creo que tuvo atados con los nativos después y estuvo todo el tiempo en el Pacífico, eso es lo otro, que vamos a ver después. Ah, claro, esta parte de amarillo es que es probable que los navegantes polinesios emplearan una amplia gama de técnicas, incluyendo el uso de estrella, el movimiento de las corrientes oceánicas y los patrones de ola, los patrones de interferencia del aire y del mar causado por la isla y los atolones, el vuelo de la ave, los vientos y el clima. Porque acá en el fondo entra el tema de la distancia angular, ¿cierto? Con los astros y sobre una superficie plana. Entonces está todo el tiempo el océano plano y no pueden medir la distancia angular de un astro desde una tangencial, de una superficie tangencial, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde está el balón? Y no sé qué. Y después yo le pregunté esto mismo a la IA y se volvió loca después, así, porque me empezó a negar todo después de que me haya mostrado el rectángulo. Entonces, por eso lo marqué con amarillo esta parte, porque aquí te la sueltan, te dicen todo, o sea, no te dicen cómo es, te dicen así como una descripción nomás, ¿cierto? Esa es su información, pero en realidad, sí, ¿qué fue lo que escondieron? Si teníamos otra información, ¿cierto? Que decía que habían escondido todo esto de los polinesios, todo el sistema de... Tienen que haber tenido sistemas del viento, de cuando pasa, ¿cierto? Ahí dice el viento. Entonces, de eso mismo que le pasó a Cook, de que se trasladó 160 kilómetros al viento y, creo que eso salió en una Pirata del Caribe, que sale Jack Sparrow y se demoró como 5 minutos en atravesar y llega todo mojado, creo, y dice, ya llegué, y lo había llevado el monzón, ¿cierto? Porque debe ser como una referencia a todo este tema, ¿cierto? De la electrodinámica, el plasma, el continuo, ¿cierto? De los fenómenos que se generan en el mar, ya vimos, como la presencia de sales y más el gas plasmático del cielo. Algo tiene que hacer, concentrar cosas y de repente el mundo se junta. Los científicos creen que los polinesios viajando a largas distancias por los derroteros estacionales de la ave. Una teoría es que habrían llevado una fragata común con ellos. Estos pájaros se niegan a aterrizar en el agua porque las plumas se mojan, por lo que le es imposible volar. Cuando los viajeros pensaban que estaban cerca de tierra, liberaban el ave que bien podía volar hacia tierra o volver a la canoa. O sea, llevaban a otras aves a unas tierras, entonces después encontraron esas aves que solamente se encontraban en los Pomotú y resulta que, mira, descubrimos que lo llevaron las embarcaciones como guía, ¿cierto? Para ver dónde habían otras tierras. Y la navegación estelar como una tecnología avanzada, ¿viste? Imaginaron el cielo como como el interior de una cúpula, donde una estrella seguía un camino que pasaba a lo largo sobre algunas islas. O sea, la estrella pasaba de largo, ¿cierto? No pasaba en círculo, no pasaba sobre un disco Gleason, pasaba de largo sobre ellos, ¿cierto? Tenían los nombres de más de 150 estrellas, un navegante habría sabido dónde y cuándo una determinada estrella salía y se ponía, así como las islas por las que pasaba directamente por encima. La estrella pasaba directamente por encima de las islas, ¿cierto? Y aquí yo busqué, bueno, el parche, ¿cierto?, de Samoa y todo el punto de conjugación. Barcos pasan todo el tiempo, no hay problema, ¿cierto? Pasan por el continuo pensando que están en una bola y navegan sobre un plano y luego miden la estrella en la distancia angular de la estrella sobre un plano, ¿cierto? Los navegantes. Pero algo pasa con los vuelos, ¿cierto? Que por ahí no... ¿Qué pasa? ¿Por qué ahí no pasa? No, es que no hay mucho mar, entonces no hay isla y no tenemos cómo rescatarlos, como si no tuvieran balsa en cada avión y sistemas de rescate, ¿cierto? Creen que somos tontitos.
Entonces algo pasa acá que no, que aquí no hay problema, pero aquí sí. Aquí no, el avión no traspasa, no va por ahí, ¿cierto? No atraviesa. Por el aire no, pero por el mar no hay problema. Más abajo sí no hay problema, pero por acá algo pasa. Que hay arriba, que hay más arriba que no pueden. Entonces, y si todo lo que sabemos sobre nuestro planeta es una ilusión cuidadosamente construida, entonces claro, ahora van a decir, no, el cuadrado es, supongamos, es de, van a inventar que es de los arcontes, que tienen todo secuestrado, entonces nada es verdad, ¿cierto? No podemos creer en nada porque los arcontes tienen dominado esta realidad, eso es como el relato de esta gente luciferina. Entonces te hacen dudar de todo y después cuando tenéis las pruebas, duda porque hay un arconte que domina, ¿cierto? Nosotros ya hemos seguido una lógica en todo este canal con lo que yo planteo. No, no lo estoy llevando a la nada y al no saber, sino que ya defenderse y que no te vengan con cuentos cualquier estafador de los que vamos a ver en el próximo capítulo. Ahí está, la Navy en su experiencia en cartografía polar, ¿cierto? Ya vimos todo en la clase pasada de eso, de cómo lo proyectaban. Y aquí este Toscanelli es todo mentira, porque ellos imaginaron, pero no importa. Por eso se llama Anexo Borrego, porque vamos a fingir que nos creemos todo este cuento, ¿cierto? De que ellos imaginaban, ¿cierto? Pasar sin la América. Entonces ellos no había América, ellos no conocían la América ya. Hagamos que no conocían la América ya. Entonces ellos no conocían la América y tenían que pasar las coordenadas y al tiro, ¿cierto? Así como que ellos ya sabían el paso que lo que les esperaba después allá, ¿cómo se llaman? Los Pomotú, los atolones y la costa de la India, porque eso es lo otro que nos distraen, nos dicen que la India, pero ¿por qué a la India si no sabían que la Tierra venía? No, es que la India es el Caribe, te dicen, ¿cierto? Y como un disfraz, y en realidad iban a la India por ese paso, ¿cierto? Y supuestamente ellos no creían que había tierra, por eso es que le ponen ahí como el América así en blanco translúcido, así como que esa es la distancia y después viene, y es todo mentira, iban siempre, sabían que tenían registros de que había tierra, y no hacen creer eso, ¿cierto? Y ahí yo lo mostré porque es interesante como también lo que vengo diciendo yo hace rato, que achican el Pacífico, ¿cierto? Como que achican el Pacífico, entonces si quitamos la América o si incluimos América por ahí, igual extendemos un poco y... No, extendemos un poco harto para que sea un esferoide ovalado, ¿cierto? Mejor más, mucho más. El punto Nemo lo proyectamos y todo eso. Pero aquí ya como queda la sensación de que no habían tantas coordenadas de las que ellos pensaban que, ¿cierto? De las que ellos pensaban que podían llegar, sin considerar la Tierra de América, que igual sabían, pero aquí ellos nos quieren hacer creer, ¿cierto? Es como un poco lo que vimos en la clase pasada, la revisión con la biografía de Mercator, ¿se acuerdan? Como un poco parecido. Y esto es reconstrucción del mapa, que es un cubo, ¿cierto? Igual la reconstrucción, porque después vamos a ver un capítulo de un video más adelante, que va a aparecer el cubo. Entonces yo no entendía al principio el cubo, ¿ya? Entre medio de todo sale un cubo. Y cuando vi esto dije, esto puede ser. Entonces como que lo puse porque después vamos a ver el video y, ¿se acuerdan del cubo? Entonces a mí me da que es como un paso entre el tubo con las tapas, la amalgama que se forma con la geodesia y el geomagnético y las coordenadas geomagnéticas, y luego hacen como una especie de cubo, por así decirlo, lo proyectan, que es un intento. Aquí obviamente están las coordenadas rectangulares, ¿cierto? En una reconstrucción moderna esto, pero igual, como el pensamiento de la gente que está detrás armando esto. Y después entonces es como una forma de tridimensionalizar el cubo, ¿cierto? Y después termina el balón perfecto o el esferoide ovalado, la sandía para el gusto que ellos quieran, o la patata o cualquier esferoide que se le ocurra a ellos defenderse. Claro, este es el dibujo original de... Entonces, fruto de esto es, Juan de la Cosa, que te lo pintan como el beta, el asistente de Colón, y en verdad era el sigma, ¿sí? Colón era el alfa
y de la cosa era el Sigma. Llegó así como también líder misterioso y sabía más de ello y pasa a ser como una especie de canciller. Pero en la historia te lo va a vender como que era casi que el que trepa, el suche de Colón, ¿cierto? Y después en un documental, y ahí me puse a investigar, vi que el tipo era más misterioso y que sabía más que el otro, como una especie de sabio. Entonces, fruto de esto, pero al final es todo mentira, eso, igual iban de antes. Entonces, por eso es que este misterioso me llamó la atención, porque él sabía de los que sabían, digamos. Fruto de estos estudios fue la terminante declaración de que esta era la tierra del comienzo de las Indias. ¿Se entiende? Como las Indias podría ser como la Polinesia que estaría más por el lado de la India. Entonces las Indias, ¿cierto? Como las islas de las especies, decía en el de Balboa, ¿se acuerdan? Que eran las islas de las especies, o sea, estaba la ruta de las especies y aparte estaban las islas de las especies que son la Polinesia, ¿se entiende, cierto? Porque entre el Pacífico y todo. Entonces acá lo mismo, y lo que les decía, que en el relato oficial te tratan de decir que la India era el Caribe, así una locura. Como para que no los pillen porque ahí se ven pillados. ¿Por qué llegaron a la India y llegaron no sé si se entiende como lo que trato de decir, que tenían la cobertura de decir que la India era el Caribe, ¿cierto? Como porque ellos iban a llegar. ¿Por qué sabían que iban a llegar a la India? Esa es como un poco la pregunta. Entonces, no, es que era el Caribe, entonces ellos primero llegaban al Caribe y después a las Indias. O sea, a la India, o las Indias era el Caribe, entonces no es la India, algo así, como afirmando que nunca oyó ni vido isla que pudiese tener 335 leguas en una costa de poniente a levante y aún no acabada de andar, y que veía agora que la tierra firma tornaba al sur, sudwest y al sudwest y oeste, y que ciertamente no tenía duda alguna que fuese la tierra firme. Antes lo afirmaba y defendería que es la tierra firme y no isla, y que antes de muchas leguas navegando por las dichas costas se falaria, no sé, tierra donde trata gente política de saber y que sabe del mundo, etcétera. O sea, ¿cómo? Antes de llegar a la tierra firma, a la América, entonces te encontraste con una isla, qué sé yo, y había gente que sabía de política, del saber y aparte que sabe del mundo. O sea, habían cruzado antes que ustedes, que ya habían abrazado, ya sabían de todo el mundo, del límite, ¿cierto? De los límites. Entonces aquí está describiendo el mapa de Juan de la Cosa, un rectángulo que es este, ¿ya? Que esto también es parte del anexo Borrego porque tenemos que después les voy a decir, oye, ¿se acuerdan del mapa de Juan de la Cosa, cierto? Y que tiene esa curva arriba, ¿ya? Rectángulo también, que sería como el trópico de Cáncer, ¿cierto? De España a América, algo así. O ya llegando a la India, ya no sé, a Asia, digamos. Y acá le di print a un documental que no era para verlo, entonces aquí dice que Cook eventualmente se creería un experto en las tribus nativas del Pacífico. Y aquí dice, después de observar el tránsito del Endeavour del barco, se dirigió al suroeste en busca de la Antártida. Por supuesto no la encontró. ¿Por qué por supuesto no la encontró si en el globo puede pasar fácil? O sea, ¿por qué? Y después de un tiempo Cook giró hacia el oeste con la intención de navegar alrededor de la previamente inexplorada Nueva Zelanda y ahí descubrió la Nueva Zelanda, ¿ya? Eso no es importante, pero... Y que nadie ha encontrado un pasaje que era bueno, el pasaje al rey, que era uno que no lo tengo acá ahora parece, que era por acá arriba. Querían un pasaje de Inglaterra por acá y eso nunca lo encontraron. Y lo estuvo buscando, ¿ya? Aquí están todas las rutas de Cook. Entonces... Acá tampoco lo encontró. Esto es lo que decía al suroeste de la Antártida, o sea, del Océano Pacífico, fue a buscar un paso por acá y eso nunca lo encontró, se tuvo que volver.
Y acá esto es importante en el anexo Borrego, porque luego está la desinformación del círculo que te dice que el James Cook circunnavegó el disco plano, ¿cierto? Gigante, ese disco gigante, entonces, y esto es lo que hizo nomás. Fue por ahí, Pac-Man, y se fue directo a allí. ¿A dónde se quedó todo el tiempo? En el Pacífico, en el punto Pac-Man, en el punto contiguo, porque ahí pasan cosas, ¿cierto? Los monzones que van y los vendavales. Entonces para él era choro con los barcos, llegáis en 5 minutos y casi que por eso los polinesios no iban a la Tierra, porque estaban más entretenidos ahí, yo creo, en los Pac-Man, trasladándose rápido. Entonces Cook vio algo así y dijo ya. En otro documental dice quiero recorrer cada pulgada del Pacífico. Entonces te venden un cuento con un disco y en realidad está acá. Por eso es que yo creo esta versión, porque aquí ellos en el globo están sin problema. Ah, no importa, si están en el Pacífico del globo, ¿qué importa? No se dan cuenta, pero para nosotros, para mí es como esto aquí está diciendo algo acá también. Y luego te venden el círculo que estuvo todo el tiempo y mentira, fue una vez y por abajo pasó la morada esa, pasó por Sudamérica y la verde nomás fue una vez y que estuvo acá, ahí. Se aburrió y se fue al Pacífico al tiro. Y se quedó un montón en el Pacífico. ¿Por qué no se quedó rodeando el disco 2, 3 veces a ver si realmente era un disco? Y luego entonces están estas flotas, no vamos a ver esta noticia, pero están estas flotas de pescadores supuestamente jibia, ¿cierto? Pescando, o sea, toda esta flota para venir a buscar unos calamares a Chile. Eso, ¿ah? Y pasan así como si nada, vienen todos los días, dicen los pescadores, ¿cierto? Hay como una noticia hace tiempo diciendo, porque están al lado en realidad, lo que vengo diciendo yo, hay menos Pacífico, no les cuesta nada y ellos saben. Y yo creo que esto no es por unos calamares, yo creo que tiene que ver, no sé, con el tema del señor de allá de Maduro, con Trump, no sé, estarán llevando soldados, recursos, quizás escondidos como pesqueros, ¿cierto? O sea, que esto es como un ajedrez, entonces están quizás metiendo cosas a tierra, ¿cierto? Como muy ingenuo que es pensar por los pescados, por los calamares, ¿cierto? Por la jibia. Entonces acá encontré un artículo también de que en el Asia hay burbujas de plasma sobre el Asia Pacífico. Y bueno, después te venden el geomagnético, ¿cierto? Lo que hace que la tormenta geomagnética solar, y ya vimos lo que era, que están dentro de la atmósfera y sale el plasma, lo vimos. Eso es como la tormenta solar que ellos te venden, pero en la versión de nosotros, de la Tierra cuadrada, ¿cierto? Que está local. Y no lo vamos a leer porque seguro vamos a encontrarnos con información globertoide. A strange phenomenon over the Pacific had witnesses. Me sabotearon otra vez. A strange phenomenon over the Pacific had witnesses baffled. Sobre el Pacífico. Y luego el sol pasando, yo no sé si el Pac-Man o qué. A strange phenomenon over the Pacific had witnesses baffled. Yo pinché a este usuario y no tiene nada de extraterrestre, ni de... Es como un piloto de carrera. ¿Ya? Lo voy a dejar en loop mientras terminamos acá porque aquí se acaban los capítulos de la serie investigativa Tierra Plana Cuadrada. Y vienen 6 capítulos al final, no eran 8 ni 9, eran 6 del plano, ¿cierto? Donde voy a hablar de Tierra Plana en general, cosas básicas, y van a ser más tranquilos los videos, ya no vamos a bombardear con tanta materia, ¿cierto? Entramos ya en una etapa más tranquilo. De ahí viene Cuatro Ángulos parte 2, que es el séptimo capítulo y es como un capítulo especial porque pasa a ser como el capítulo inédito de esta serie de Tierra Plana Cuadrada investigativa, ¿cierto? Que va a ir en una lista de reproducción. Y estos capítulos que vienen ahora del plano van a quedar sueltos en el canal sin lista de reproducción y luego el capítulo de Cuatro Ángulos parte 3 marca también el inicio, o sea, el capítulo inédito de esta serie y aparte va a ir incluido en la lista también. Y aparte el capítulo cero de las clases de Tierra Rectángulo que vienen después, ¿ya? Que ahí vamos a pasar materia y todo, pero también va a ser más tranquilo, no va a ser como esto, sino que lectura y cosas pictográficas y luego
La materia quizás, claro, es como un poco mucha lámina, mucho texto, pero la materia adentro es como enriquecedora, o sea, también no importa que quizás sea como un poco más lata de texto, porque igual uno queda marcando ocupado con la información, entonces al final igual es entretenido, para mí por lo menos, así que lo voy a hacer así un poco. Y de ahí yo no sé qué va a seguir pasando, pues así que nos vemos la próxima, ¿ya? Y gracias por todo, chao.